Hola a todos y todas, de nuevo una pequeña píldora de información. En este caso voy a hablar del método PRAM, que es un algoritmo que nos permite estimar el gasto cardíaco, el volumen sistólico, a partir de una onda de presión arterial. Yo soy José Miguel Alonso Íñigo, anestesiólogo, y trabajo en el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario La Fe. En primer lugar, vamos a definir qué es esto del análisis del contorno del pulso. Esto es una idea muy antigua, que ya fue propuesta por Otto Frank en el siglo XIX, hace ya casi 100 años. Otto Frank fue un visionario que nos dijo que a través del análisis de la onda de presión arterial nosotros podríamos ser capaces de estimar el volumen sistólico y por lo tanto obtener una información más o menos fidedigna acerca del gasto cardíaco de nuestros pacientes. Y él propuso y dijo que el volumen sistólico era directamente proporcional al área de la porción sistólica de la curva de presión arterial, pero que era inversamente proporcional a un elemento que él denominó Z, que es una variable en función del tiempo. ¿Qué es la Z? La Z es lo que se conoce comúnmente como impedancia arterial o impedancia cardiovascular y representa las propiedades físicas de las arterias. El problema que tuvo Otto Frank era que no era capaz de estimar in vivo ni in vitro la impedancia del sistema cardiovascular a través del análisis de la onda de presión arterial. Por eso, esta estimación de la impedancia in vivo desde un punto de vista práctico ha sido una de las limitaciones prácticas para el desarrollo de los monitores basados en el análisis del gasto cardíaco mediante el contorno del pulso. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la Z, la impedancia cardiovascular, es el elemento clave y fundamental para la estimación del volumen sistólico. No fue hasta finales del siglo XX cuando, a través de diferentes algoritmos y métodos de corrección, los monitores de gasto cardíaco pudieron ser capaces de estimar la Z, la impedancia del sistema cardiovascular y, por lo tanto, darnos una información más o menos fiable del volumen sistólico y del gasto cardíaco de nuestros pacientes. ¿Qué es la Z? ¿Qué es la impedancia cardiovascular? Esta impedancia cardiovascular se define como el impedimento ofrecido por el sistema hidráulico de ramificaciones del árbol arterial para establecer el flujo sanguíneo. Y también es un elemento que está relacionado con las presiones. Esta impedancia cardiovascular es un concepto complejo que se afecta por diversos factores. Se ve afectado por la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, se ve afectado por la distensibilidad de la compliancia arterial, que ya sabemos que absorbe parte de la energía cinética generada por el corazón, también se ve influenciado por la resistencia de los vasos periféricos y, por supuesto, por las ondas reflejadas que se producen en las ramificaciones del árbol vascular. Por lo tanto, la Z es una variable compleja que representa la relación entre cambios de presión y cambios de volumen en el tiempo. Si nosotros somos capaces de estimar la Z, podremos estimar de una forma fiable el volumen sistólico. El modelo del análisis del contorno del pulso para la estimación del volumen sistólico se basa en un modelo alemán denominado modelo Winckessel, que fue un modelo establecido por los bomberos alemanes en el siglo XIX para transformar un flujo pulsátil de agua en un flujo continuo de agua para apagar los incendios. Como veis en el esquema de la parte superior, estos bomberos obtenían el agua a través de una fuente reservorio y la hacían bombear a través de una bomba pulsátil. Hacían pasar, por lo tanto, ese agua a través de un Winckessel, que no tiene una traducción directa, pero que podríamos denominar como una cámara de aire compliante que permitía que, independientemente del bombeo de agua, el flujo de agua que salía por la manguera fuese continuo. Si todo esto lo trasladamos a nuestro sistema cardiovascular, perfectamente podremos establecer un modelo físico basado en este modelo de Winckessel. En este caso tenemos un sistema de reservorio venoso de capacitancia que permite el retorno venoso del corazón. Luego tenemos una bomba pulsátil, que es el corazón que se encarga de la eyección pulsátil de la sangre. Luego tenemos una serie de arterias que constituyen el componente elástico, que también denominados componente
compliante o componente dinámico, son las grandes arterias, la aorta, la arteria femoral, son grandes vasos compliantes que se encargan de absorber parte de la energía cinética y parte de la energía de la impulsión del latido cardíaco. ¿Para qué? Para mantener el flujo continuo durante todo el ciclo cardíaco después del cierre de la válvula aórtica. Ese retroceso elástico de las grandes arterias que se produce durante la diástole cuando no hay eyección permite el mantenimiento del flujo sanguíneo a lo largo de todo el ciclo cardíaco, fundamentalmente en este caso durante la diástole. Y por último tenemos un tercer componente de este modelo cardiovascular, de este modelo físico, que es el componente resistivo, que es un componente estático que se encuentra en las arteriolas periféricas, en las arteriolas musculares. Evidentemente, tanto el componente pulsátil como el componente elástico, como este último componente resistivo, forman parte de la impedancia cardiovascular. Por lo tanto, este modelo se puede aplicar desde un punto de vista físico para el cálculo del gasto cardíaco a través de un análisis del contorno del pulso. Evidentemente, siempre hay que tener en cuenta que la Z es la clave para cualquier tipo de análisis de contorno del pulso. Como ya hemos definido lo que es la impedancia cardiovascular, podremos hacer una clasificación de los diferentes monitores o sistemas que se encargan de analizar el contorno del pulso para estimar el volumen sistólico. Por un lado tenemos un grupo de monitores de contorno del pulso que necesitan un sistema de calibración externa mediante termodilución o dilución de indicador para conocer o establecer un valor de impedancia cardiovascular o de Z basal. Estos tipos de monitores son los que vosotros conocéis como Pico, Volume View o LiDCO, que emplean tanto la termodilución como la dilución con litio para obtener valores basales de la impedancia cardiovascular. Un segundo grupo de monitores de contorno del pulso son aquellos que para la estimación de una Z basal, de una impedancia cardiovascular basal, lo que hacen es obtener datos basados en características demográficas y físicas de los pacientes. Evidentemente son datos basados en estadística en un grupo de paciente determinado. Esto implica que este tipo de monitores, en aquellas situaciones en las que se produzcan desviaciones estadísticas de la impedancia cardiovascular, que suele ocurrir de forma muy frecuente, no sean capaces de hacer una estimación fidedigna de la misma y por lo tanto los valores de volumen sistólico y de gasto cardíaco se alejan mucho de la realidad. Y por último tenemos el único sistema o el único monitor que tenemos disponible en la actualidad que no necesita ningún tipo de calibración o ningún dato de ningún nomograma o base estadística para estimar directamente la impedancia cardiovascular de la onda de presión arterial. Este último monitor es el monitor Mosker Pram, que se basa en un análisis directo de la onda de presión arterial para obtener los valores de la impedancia. ¿Cuál es el método PRAM? ¿Qué es el método PRAM? PRAM es el acrónimo de Pressure Recording Analytical Method y es un método que fue desarrollado a finales del siglo XX por Mario Romano, que podéis ver en la foto, que es un gran amigo mío. Y entonces Mario Romano lo que hizo es analizar la fórmula de Otto Frank desde un punto de vista diferente. Y él dijo que cuando hacemos un análisis del contorno del pulso, no solo tenemos que tener en cuenta el componente pulsátil, sino que también tenemos que tener en cuenta el componente continuo. Y hizo una simple división y dijo que el volumen sistólico era directamente proporcional al área de la porción sistólica de la curva de presión arterial en sus dos componentes, tanto el componente pulsátil como el componente continuo, y era inversamente proporcional a la impedancia del sistema cardiovascular en ambos componentes. La clave de Mosker, la clave del algoritmo PRAM, es que es capaz de extraer la impedancia del sistema cardiovascular a través de un análisis a priori de la morfología de onda de presión arterial. Para ello emplea una serie de algoritmos y teorías matemáticas bastante avanzadas. Para que os hagáis una idea, esta teoría de las perturbaciones, que es una teoría de matemática muy avanzada, de física muy avanzada, es la física que se emplea para
evaluar el movimiento de los planetas, de los sistemas planetarios afectados por la gravedad, y también es la física que se encarga de establecer los estados energéticos de los hamiltonianos en mecánica cuántica. Es decir, esta aproximación a la hemodinámica arterial que hace Mosquer es una aproximación totalmente diferente a la aproximación que emplean otros métodos de análisis de contorno del pulso. Fijaos, este es un ejemplo de cuál sería el algoritmo y la fórmula empleada por el método Pram comparada con otros sistemas que necesitan una calibración tanto externa como externa. En el gráfico que tenéis a la izquierda tenemos el sistema habitual de calibración interna o externa, en el cual necesita obtener un dato de Z o de impedancia cardiovascular a partir de una termodilución o a partir de una dilución de litio o a partir de unos datos estadísticos. Sin embargo, Mosquer, el método Pram, es capaz de estimar directamente del análisis de la onda arterial el valor de la impedancia cardiovascular latido a latido. Para ello se vale de un análisis específico de la onda de presión arterial, y lo que hace es establecer una frecuencia de barrido, una frecuencia de muestreo de esa onda arterial de 1000 hercios. ¿Esto qué quiere decir? Que es capaz de observar, por así decirlo, con una mayor nitidez las modificaciones o perturbaciones que se producen en la onda de presión arterial como consecuencia de los cambios en la impedancia del sistema cardiovascular. Aplica una serie de factores de corrección y analiza de forma continuada dichas perturbaciones, de ahí lo de la teoría de las perturbaciones, o cambios en esa morfología de onda arterial determinados por los cambios de la impedancia. Por lo tanto, Mosquer tan solo necesita calcular el área de la porción sistólica que hay debajo de la curva de presión arterial, y por otro lado solamente necesita establecer valores continuados de la impedancia cardiovascular. Para resumir, Mosquer-Pram es un método exacto, preciso, que permite una respuesta rápida de medición latido a latido, que es independiente de la intervención del operador, es decir, no hay que hacer nada, el monitor solo necesita una onda de presión arterial, que es de fácil manejo, que presenta una medición continua, que es eficiente, que es poco cruento o incruento, y la característica que a mí más me llama la atención y que considero la más importante es que es un monitor universal que permite el análisis del contorno del pulso tanto en pacientes adultos como en pacientes pequeñitos e incluso en neonatos. De hecho, hasta se puede emplear para analizar el gasto cardíaco incluso en animales. Pero evidentemente este monitor tiene una importante limitación, y es que es fundamental que siempre tengamos una buena onda de presión arterial. Muchas gracias.